sé que esto ya lo han visto, pero creo que es importante recordarlo, que es una demencia, que es deterioro cognitivo leve, que ahora se le conoce como trastorno neurocognitivo menor en lo que es el DSM-5, y que es el olvido, porque para poder hablar de demencias y deterioro cognitivo leve tenemos que hablar del olvido. Perdón, ¿Qué doctor, es? nada más para comentarle, no han visto nada sobre este tema los compañeros. Tenemos perfiles diferentes, tenemos rehabilitadores, nutriólogos, médicos, psicólogos, gerontólogos, hay de todo en la sala, ¿no? De personal de salud principalmente en primer nivel de atención. Ok, entonces me puedo tomar un poquito más de tiempo en la parte de demencias. Ok, perfectísimo. Por eso siempre pongo esta parte. Bueno, y ustedes me van avisando del tiempo, porque de veras cuando me doy cuenta ya me puse a hablar y como no tengo reloj acá, no tengo ni idea cómo vamos. Ok, demencias. ¿Qué es una demencia? Síndrome, y ese es, nada más vamos a leer la definición y vamos hablando de ella. Síndrome adquirido plurietiológico. ¿Qué significa esto? Que tiene muchísimas causas. Al final vamos a ver, al final de esta parte, vamos a ver unas diapositivas en las que se muestran la diferente cantidad deme chance, que nada más estoy tratando de buscar dónde pongo esto y así ya me puedo estar tranquilo. Ya, ahora sí. Síndrome adquirido plurietiológico. ¿Qué significa adquirido? Que no es algo con lo que nacemos. Esto es algo que se va a ir presentando a partir de cualquier edad después de los 20 años. Puede ser a los 30, a los 40, a los 50 o a los 60. Es cierto que las demencias es más común que se den después de los 60 años. Sin embargo, hay demencias a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y es adquirido significa que conforme vamos creciendo, conforme vamos envejeciendo, va a haber muchas causas que nos lo van a ocasionar. Es crónico hasta el día de hoy. Cuando es una demencia verdadera, no hay una cura. Hasta el día de hoy, lastimosamente, no la hay. Y que se caracteriza por la pérdida de las funciones mentales, no solamente de memoria. Muchas veces las personas piensan que solamente es la pérdida de la memoria porque asociamos Alzheimer a una demencia, pero hay más de 50 tipos o causas de demencia. Entonces es la pérdida, ¿sí?, importante y permanente de la memoria y otras funciones, como el cálculo, el tomar decisiones, las funciones ejecutivas, el poder al calcular las distancias, la función visoespacial, etcétera, y que en algún momento puede ser acompañado de alteraciones psiquiátricas. Hay que recordar que en el cerebro, pues, están tanto las funciones neurológicas, lo que es el movimiento y las sensaciones, y las funciones psiquiátricas, es decir, las emociones y la conducta. No hay una alteración del nivel de conciencia y se refiere esto a el hecho de que a veces hay personas, que, sobre todo las personas ancianas, que cuando hay un problema de salud importante, por ejemplo, una infección de vías urinarias, los que han manejado personas mayores enfermas, que de repente pueden empezar a presentar alteraciones de la orientación. No saben dónde están, no se ubican, empiezan a tener ideas que no van con la realidad, y eso se presenta de manera súbita, va a tardar varios días y que está en relación a un problema físico, como una infección de vías urinarias, les voy a repetir, infecciones respiratorias, etcétera. Eso se llama delirium. Pero cuando hablamos de demencia, estamos hablando de algo que se va dando de manera crónica y que se va, de manera gradual, perdón, y que va a permanecer de manera crónica. Hay que diferenciarlo de este delirium. En un ratito hablamos un poco de eso. Entonces, es algo bastante complejo, ¿sí? Y que no solamente es la pérdida de memoria. Ese señor, Cummings, es el que más ha escrito, bueno, en los 90 y en los años 2000 de lo que es la demencia, síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida, otra vez esta parte de adquirida, no es algo que tengamos desde la infancia, no es un retraso mental o discapacidad intelectual como se conoce ahorita. De habilidades cognitivas y emocionales que son lo suficientemente graves como para que empiece a afectar nuestro funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento se habla en la parte social, cómo nos llevamos con los demás, con nuestra familia, cómo hablamos, pero también en la parte laboral. Eso incluye la parte académica, si la persona está estudiando en este momento o cómo realiza las actividades de la vida diaria. Generalmente va a afectar de alguna manera o al final ambas situaciones, tanto la parte social como la parte ocupacional. Entonces, es un déficit cognitivo múltiple, es una alteración, una pérdida de las funciones cognitivas que incluye memoria, que incluye lenguaje, que es la parte de afasia, que incluye conductas aprendidas, que es la parte de la apraxia. Apraxia significa que vamos perdiendo aquellas habilidades que vamos aprendiendo durante la vida. Por ejemplo, el vestirnos.
el saber utilizar los cubiertos, el saber escribir. Estas son praxias. Entonces, no solamente la pérdida de la memoria, que sería la amnesia, sino alteraciones del lenguaje, que sería la afasia. Y aquí en el deterioro del lenguaje puede ser el entendimiento del lenguaje o cómo nos expresamos, cómo hablamos. Les decía, la praxia, que es la pérdida de esas habilidades adquiridas, el cómo vestirnos, el ponerse un cinturón, el poder comer, el utilizar los cuchillos, etc. La agnosia, que es la pérdida de la capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro cuerpo, de identificar síntomas. Y la alteración de la función ejecutiva. La función ejecutiva es algo muy importante. Deme chance. No. La función, pensé que había una más. La función ejecutiva son funciones bastante elevadas del sistema nervioso central y de la parte cognitiva del ser humano. Se encuentra en la parte frontal, esta parte del lóbulo frontal, que es la más evolucionada del ser humano. Y son las funciones cognitivas que nos permiten planificar. Las funciones ejecutivas empiezan desde el poder planificar, primero decidir que quiero hacer algo, el poder planificar cómo hacer esta actividad y de cuándo la voy a hacer, cuáles son los pasos que voy a realizar, en qué momento voy a terminar, el realizar esta actividad, el saber cuándo terminar esta actividad y el poder valorar que también hice esa actividad. ¿Va? Las funciones ejecutivas también incluyen la resolución de problemas. Por ejemplo, ahorita que cerraron varias calles aquí en Mérida, que de repente tenía que ir a mi casa y la calle estaba cerrada, ¿cómo puedo hacer para llegar a mi casa si esta calle está cerrada? Entonces, mi memoria ejecutiva empieza a recordar, bueno, había de aquí a 3 calles, puedo doblar a la derecha y entonces doy vuelta en U y puedo llegar a mi casa. Ese sí, o iba a ser potaje, que aquí en Yucatán se hace con lenteja y con varias cosas. De repente, pues no tengo lentejas, ¿qué hago? Pues le pondré frijol negro, aunque no exista el potaje con frijol negro. Es cómo voy resolviendo yo todos estos problemas que se me van dando. Entonces, cuando hablamos de demencias, cuando hablamos de Alzheimer en específico, sí, lo primero que vamos a ver es la pérdida de la memoria reciente. La persona va olvidando lo que acaba de hacer, no es capaz de aprender nuevas cosas. ¿Dónde acabo de dejar mi pluma? ¿Dónde acabo de dejar el dinero? Me acaban de decir algo y a los 5 minutos ya no puedo recordar lo que estoy haciendo. Eso es la característica principal de Alzheimer, esta pérdida de la memoria de reciente, de lo que acabamos de aprender, ¿sí? No hay esta capacidad. Pero hay otras demencias, como la demencia vascular, es decir, cuando tenemos una embolia o cuando tenemos un pequeño infarto en el cerebro, que dependiendo del área del cerebro que esté afectada, pues síntomas vamos a presentar. Si es a nivel temporal, puede ser de esta parte del cerebro, puede ser que tenga problemas de memoria, pero también puede ser que empiece a tener problemas de cálculo, que ya no puedas saber cuánto es 5 más 4, o puede ser que tenga problemas de la función ejecutiva si esos infartos pequeños o moderados se dieron en la parte frontal, y entonces la persona puede tener una buena memoria, recordar qué es lo que acaba de hacer, qué es lo que acaba de comer, pero no es capaz de resolver un problema. O tiene problemas en el lenguaje. Ahora vamos a ver una de las pruebas que se solicita, pruebas de lenguaje o se valora el lenguaje. Entonces puede ser que la persona empiece a olvidar las palabras y en lugar de decir, esto es una taza, empiece a decir, pásame eso, eso que sirve para tomar el café, pero no puede recordar qué es la taza o para qué sirve la taza. Entonces, dependiendo del tipo, ya te vamos a ver diferentes tipos de demencia, dependiendo del tipo de demencia son los síntomas que se pueden presentar. Lo primero es olvidarnos que todas las demencias empiezan con problemas de memoria. Hay muchos tipos de demencias y pueden empezar de diferente manera. A la larga, todas van a tener falla en todas estas 5 partes: memoria, habilidades aprendidas, lenguaje, reconocimiento y funciones ejecutivas. ¿Preguntas hasta acá? Vamos. Y eso es lo que nos dice Mesulam, que es el otro clínico que estudia mucho las demencias. El orden de estos síntomas, cómo van apareciendo estos síntomas y qué tan intensas son estos síntomas, va a variar dependiendo del tipo de demencia. Hay otro tipo de demencia, la demencia frontotemporal, que generalmente se da en personas más jóvenes. Esta sí empieza por ahí de los 50, de los 45 a 60 años.
Y estas personas tampoco empiezan generalmente con problemas de memoria. La demencia frontotemporal puede empezar con problemas de lenguaje o puede empezar con alteraciones de la conducta. La persona tiene un cambio, sobre todo si es la parte frontal, la persona tiene un cambio en cómo normalmente se conduce y puede volverse más irritable, más impulsiva, más agresiva, con desinhibición sexual, o al revés, dependiendo del área del cerebro que se ve afectada, puede presentar una apatía. De repente es alguien que ya no pide que quiere comer, ya no ve la tele, ya no está pendiente de lo que los demás hacen, sino como que se vuelve más indiferente al medio. Y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero el objetivo es que veamos que hay diferentes tipos de demencia. Entonces vamos a empezar con el olvido. Porque lo primero, cuando estamos valorando a una persona que nos llega a los 60, 70 años, que nos dice que se le están olvidando las cosas, lo primero que tenemos que valorar es, bueno, ¿esto es un deterioro cognitivo leve? ¿Es una demencia? ¿O es un olvido que puede ser esperable en personas mayores de 60 años? De hecho, algunas personas, algunos clínicos refieren que a partir de los 40 años, nuestro cerebro ya empieza a tener una pérdida de neuronas, empieza a tener una pérdida de esas conexiones de las neuronas y empezamos a olvidar más fácil. Y es cierto que a los 45, a los 50, olvidamos más cosas que a los 30 años o a los 20 años. Entonces, a los 70 años, obviamente, es esperable que tengamos ciertos olvidos. Lo importante es ver qué tipo de olvidos tenemos y cómo van evolucionando estos olvidos. ¿Ok? El problema es que a los 40 años, o no el problema, la situación es que a los 40 años, cuando nos olvidamos de algo, pues obviamente asumimos que es por estrés o porque no nos fijamos, pero ya a los 60 años, si tenemos algún olvido, que a veces la depresión también puede ocasionar un olvido, ya empezamos a preocuparnos y pensar que esto puede ser una demencia, principalmente Alzheimer. Pero hay que recordar que los olvidos pueden tener muchas causas y no siempre es un síntoma de una enfermedad. Entonces, es lo que vamos a ir viendo ahorita. ¿Qué es un olvido? Pues el hecho de que ya no tenemos una memoria. ¿Sí? Perdemos esta memoria. Un recuerdo que sí se hizo, o una situación que sí se hizo recuerdo, lo dejamos de tener. No es algo voluntario, ¿sí? Es algo que sucede en el cerebro. Nosotros no decidimos qué olvidar, ¿va? Porque de hecho si decimos, yo no quiero acordarme de esta relación que tengo, no quiero acordarme, más me voy a acordar, porque mientras más me diga yo no quiero acordarme, estoy reforzando esa sinapsis, estoy reforzando ese recuerdo. Es un proceso completamente involuntario. Ahora, también es importante acordarnos que nuestro cerebro todas las noches cuando estamos durmiendo va decidiendo qué vamos a recordar y qué no. Yo sé que hace unos años o hace bastante tiempo se decía que todo lo que aprendemos siempre lo vamos a tener en nuestro cerebro. No es cierto. Hay muchas cosas que el cerebro va eliminando porque es demasiada información que tendría el cerebro. Entonces, hay este proceso activo todas las noches en las cuales el cerebro va a decidir qué voy a aprender y qué no voy a aprender. Y generalmente aquellas cosas que aprendo son cosas que tengan alguna importancia para mi memoria o para mi cerebro. Cosas que me hayan causado placer, cosas que me hayan gustado mucho, o sobre todo cosas que me hayan ocasionado displacer, aquello que mi cerebro vea como una amenaza, sí, que me haya ocasionado mucho miedo, que me haya ocasionado mucho dolor. Generalmente eso se aprende mucho más, porque es una amenaza para el cerebro. Aquellas cosas que me gustan, aquellas cosas placenteras también, o aquellas cosas en las que yo tengo un interés especial y que me voy a forzar a aprender cosas de la escuela, si me gustan las películas, pues nombres de actores, películas, si me gusta la música, etc. Pero llega un momento en el que el cerebro decide qué recordar, o también llega un momento en el que si hay algo que no he utilizado por 40 años, pues lo voy perdiendo porque esa sinapsis no se va reforzando. Tenemos que reforzar las cosas para que se aprendan. O tiene que haber tenido un significado muy importante en el cerebro para que yo lo aprenda. Es normal que conforme yo voy siendo más viejo, pues aumente el número de olvidos. Y esto se debe a muchísimas cosas. Primero, la pérdida de neuronas. Es cierto que a partir de los 50, 60 años, nuestro cerebro se va volviendo más pequeño. Vamos perdiendo neuronas. Es un proceso normal, ¿sí? A los 80 años, si nos tomamos una resonancia magnética, nuestro cerebro va a estar más pequeño en relación a los 40 y a los 60 años. Entonces, eso va a llevar a que yo pierda neuronas. Pero al perder neuronas, también vamos perdiendo las sustancias que funcionan o que hacen que funcione mi cerebro. Serotonina, norepinefrina, que probablemente han escuchado con respecto a la depresión, pero también otra sustancia que se llama acetilcolina. La acetilcolina
Sí, creo que sí, sí. Ok. Sí, nos La conocemos. acetilcolina, Estuvimos no hace, sé quién tenga bueno, su micrófono abierto, pero yo sí escucho cubriendo al profesor Esteban otra voz. y aparte con... ¿Soy el único que escucha otra voz? No, sí. Si les ayudamos con silenciar por ahí, de todas maneras yo ya les silencié, disculpen. Ya No, les... está bien. Pensé que ya estaba yo psicotizando, me voy a tomar mi antipsicótico, pero no. Excelente, Vale. listo. Todos silenciados. Ya cuando gusten tomar la palabra, pues nada más abran el micrófono, ¿no? O creo que con la barra espaciadora está en la computadora, aprietan la barra espaciadora y pueden hablar cuando al menos así es en Zoom. Si aprietan la barra espaciadora, pueden hablar y cuando la dejan de apretar, ya se vuelve a silenciar. Para que se llama. Correcto. Bueno, Gracias. entonces les decía, vamos perdiendo neuronas y al perder neuronas vamos perdiendo las sustancias que hacen que funcione el cerebro. Una de esas sustancias es la acetilcolina, que es una de las sustancias que se va perdiendo cuando a una persona presenta Alzheimer o desarrolla Alzheimer. Pero vamos perdiendo una gran cantidad de sustancias porque perdemos las neuronas que producen esas sustancias y también perdemos el lugar en la neurona donde actúan esas sustancias. Pero eso es un proceso normal, ¿ok? Y dependiendo de qué tan rápido se va dando ese proceso, es que tanto podemos ir olvidando. Pero no significa que todo nos vaya a dar Alzheimer por ir perdiendo neuronas o por ir perdiendo esas sinapsis y ir perdiendo esos neurotransmisores. Cuando el olvido es normal, o sea, se da en diferentes situaciones, no va a ser progresivo y esto es importante porque si valoramos a una persona ahorita que tiene cierta cantidad de olvidos, tenemos que valorarla dependiendo de el país donde lo lean, cada seis meses o cada 12 meses e ir viendo cómo va progresando este olvido. Ese es el objetivo. Eso es lo que se ha intentado que en las unidades de medicina familiar del IMSS, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, se haga, no solamente ver cómo está mi glucosa, cómo está mi presión arterial, sino también ver cómo están mis olvidos, porque si yo puedo ir detectando que esta persona va empeorando sus olvidos cada 6 meses, pues puedo tener una intervención temprana, ¿sí? Y a lo mejor no se podrá detener la demencia, pero podemos dar una mejor calidad de vida o retrasar la aparición de los síntomas. Pero bueno, si esta persona la estamos valorando cada 6, cada 12 meses y el olvido se mantiene igual, no va aumentando en intensidad, no va aumentando en frecuencia, pudiéramos considerar que es un olvido normal, porque el olvido normal ni es progresivo ni llega a ser incapacitante. Es decir, esos olvidos no van a llegar a un momento en el que ya no me permitan funcionar en mis actividades de la vida diaria, al cocinar, al ir al súper, manejar dinero, etc. También hay que tomar en cuenta, y eso nos pasa desde jóvenes, si yo estoy muy cansado, no estoy durmiendo bien, estoy distraído, estoy deprimido o estoy estresado por la pandemia, los olvidos van a ser mucho más frecuentes que si yo estoy descansado. Una de las situaciones que nos causa muchísimos olvidos es la falta de sueño. Les comentaba que en el sueño se va reforzando, se van produciendo los recuerdos. Si yo tengo un muy mal sueño porque me estoy levantando a cada rato, porque es un sueño muy superficial, no llego a las partes profundas del sueño, o tomo benzodiazepinas, esto probablemente va a producir, las benzodiazepinas, perdón, son el alprazolam, el clonazepam, todos estos medicamentos que sirven para dormir al principio, pero que no deberíamos de tomar por mucho tiempo. Bueno, sí es cierto que clonazepam, alprazolam, lorazepam, que son el tafil, el ribotril, el ativan, ocasionan un sueño de muy mala calidad y esto va a producir más olvidos, que no necesariamente se va a volver patológico, pero sí pasa. O otro ejemplo, son personas que toman cantidades muy altas de clonazepam, el clonazepam atonta, o el clonazepam, el alprazolam, todos ellos atontan, y esto puede hacer que yo no recuerde el otro día cosas, porque mi cerebro está atontado. Entonces, de repente dicen, es que ya me está dando una demencia porque no me acuerdo, pero es una persona que toma clonazepam 3 veces al día. Entonces, hay que valorar todas estas cositas para ver, bueno, si es un problema que va a ser la demencia o hay muchos factores que están influenciando esta pérdida de memoria. Por ejemplo, bueno, yo ya dije que hablo mucho, entonces ustedes me avisan. En una persona que esté tomando 3 tafiles al día o 3 clonazepames al día, pues hay que írselo retirando para ver si no es eso lo que esté ocasionando la pérdida de memoria. Y lo mismo con el estrés, el estar fatigado, el estar deprimido. Sin embargo, en esas situaciones, quitándolo de las benzodiazepinas, en esas situaciones, si se hace un esfuerzo, generalmente vamos a poder recordar.
¿A qué me refiero? Si lo clásico, estoy cansado, voy a la cocina, digo, chin, voy a buscar agua. Llego a la cocina y no me acuerdo. Chin, ¿qué es lo que venía yo a buscar? No me acuerdo. Regreso a donde estaba, hago el esfuerzo y generalmente lo voy a recordar. O se me olvida algún nombre, yo no me acuerdo cómo se llamaba fulanito, sutanita, y después de que hago el esfuerzo, a la hora, a la media hora, a las 2 horas, lo voy a recordar. Eso también va a caracterizar lo que es el olvido normal. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta estas situaciones.